Vamos a iniciar sesión y vamos a compartir. Hoy día en la tarde les voy a subir las guías de ejercicio para que ya puedan comenzar a trabajar. Voy a conectar el celular. Ya. Y entonces recuerden, estamos en el segundo método. Ya vimos el método de la bisección. Ahora estamos viendo otro método para sacar raíces, que es el método de Newton. Y acuérdense que el método de Newton aplicábamos lo que sabemos de las pendientes. Entonces los que faltaron a la clase anterior tienen que mirar el video porque está toda la explicación de cómo llegamos a esta fórmula. Y quedamos aquí en que esta es la fórmula que vamos a ocupar de iteración. Que para sacar el punto siguiente, porque la idea era ir acercándonos a la raíz, vamos a el punto anterior, le vamos a restar la imagen del punto anterior dividido en la primera derivada del punto anterior. Entonces ya vimos la demostración de cómo llegamos a esa fórmula, que fuimos aplicando rectas tangentes y fuimos acercándonos de a poco a la raíz. Ahora, ¿cuál es el problema de este método que tiene con respecto a la bisección? Bueno, el problema es que no siempre va a converger. ¿Qué quiere decir? Que puede que en algunos ejercicios no se encuentre la raíz. No lleguemos a una aproximación de raíz. Eso significa que no converja, que no llegamos a la solución. Puede ocurrir con este método. Y vamos a ver un ejemplo para que se den cuenta cuando no converge, viéndolo gráficamente. Obviamente en el ejercicio en sí es cosa que miren los datos y se van a dar cuenta a lo mejor que la raíz, en vez de acercarse a un número, se aleja. Pero lo positivo que tiene es que cuando converge es rápido. Es decir, no es tan lento si es que elegimos el punto inicial, porque acuérdense que tenemos que elegir un punto con el cual comenzar. Si elegimos el punto inicial bien, puede converger rápido a la solución. Es más rápido. Entonces, eso yo, por ejemplo, le indicaría que vayan leyendo, vayan buscando información, porque saben que es para la misma solución, pero son distintos métodos. Estamos encontrando las raíces, pero ya hasta el momento vamos en el segundo método. Entonces vayan leyendo en libros o buscando información en internet, más que nada de las diferencias de los métodos, porque así, si llega algún momento que tenga que desarrollar la ecuación lineal a través de uno de los métodos, ustedes sepan cuál realizar. ¿Por qué? Porque a lo mejor es más rápido. Entonces eso se los dejo como tarea para ustedes, para que vayan investigando un poco, más que nada sobre las diferencias de los métodos que podrían haber, y cuáles son las ventajas y cuáles son las desventajas. Ya, entonces, ahora sí, recordemos que dejamos hasta acá, hasta la fórmula de iteración, la clase pasada, que eso es lo que vamos a ocupar, la función, la primera derivada y el punto anterior, todo con respecto al punto anterior. Y vamos a ver unos casos cuando no converge. Entonces aquí les dibujé el gráfico. Estos serían casos de no convergencia. ¿Qué significa no convergencia? Que no encontramos la solución. Acuérdense que el método se trata sobre rectas tangentes que trazamos en la curva, en la función, y esa recta tangente corta en un punto a la recta X, y ahí es el punto donde nos vamos acercando. Entonces, mírense, fíjense en este ejemplo. Aquí, si comenzamos con con el X sub 0, entonces nos vamos a la función, ahí estaría más o menos dibujada la recta tangente del X sub 0. Entonces, esa recta tangente
cortaría en el eje X aquí. Ahí estaría el X1. Entonces ese sería nuestro nuevo punto. Pero fíjense este punto. Su imagen de la función está acá. Por lo tanto, ahí trazamos la recta tangente y esta recta tangente se va hacia allá. Pero fíjense que en vez de acercarse, porque acá está la raíz, se va alejando. Incluso está más lejos de que con el punto inicial que comenzamos de la raíz. Y si vamos aquí, trazamos la recta tangente, esta recta tangente nos va a mandar un X que está mucho más lejos, ya que está para el lado de los negativos. Entonces, si se dan cuenta, en vez de acercarse a la solución se va alejando de la raíz. Entonces, ese sería un caso, por ejemplo, de no convergencia. No se va acercando a la raíz, sino que cada vez va a ir tomando un valor positivo más grande, un valor negativo más grande, y así. Seguimos el siguiente paso, uno más grande y después uno negativo más grande. Y así, pero cada vez se va alejando. Entonces ustedes se van a dar cuenta en su tablita, obviamente, que si se va alejando, significa que no está convergiendo a ningún número. Por lo tanto, no podrían ahí encontrar una solución con el método de Newton. O a lo mejor es porque se eligió mal el punto X sub 0 con el que comenzaron y habría que ver con otro punto. Entonces, ahí tenemos que ver y vamos a ver las condiciones para elegir también el punto. Pero uno se da cuenta por la solución, es decir, porque va viendo que la raíz, en vez de acercarse a un valor numérico, se va alejando. Y gráficamente se puede ver así que no converge. Entonces veamos este otro. Fíjense, aquí está la raíz. Ahí. Entonces, ¿qué ocurre si yo elijo este X sub 0? Entonces, si uno elige este X sub 0, su recta tangente iría hacia allá. Entonces cortaría en el eje X este X sub 1. Si vemos, después iría hacia allá. Aquí estaría el X sub 2. Y su imagen iría hacia allá. Aquí está el eje X sub 3. Y así. Pero fíjense que no se están acercando a la raíz porque la raíz está por acá. Entonces tampoco converge. Aquí se estarían acercando a un valor numérico, sí. Pero ese valor numérico que se están acercando, después va a llegar un momento que se van a dar cuenta que no es la raíz. ¿Por qué? Porque su imagen no se está acercando al 0. Entonces, este también sería un ejemplo de que no converja. Entonces, es importante ¿Profe? ver... ¿Sí, Gaspar? Profe, disculpe por interrumpirla. En el segundo caso, a diferencia del primero que se aleja, el segundo se va acercando, pero tampoco como que llega a algo, ¿verdad? No, porque la raíz está por allá y se están acercando a un número que está como por acá, entre medio. Que no va a ser la raíz. Ahí. Digamos que se está acercando a este de aquí, porque van a ir cada vez más cercanos ahí. En algún momento van a estar muy cerca de un número, pero ese número no va a ser la raíz. Y pueden fijarse acuérdense siempre por la imagen. Y aparte, ¿qué podemos ocupar? Fijándonos en las imágenes para saber, por ejemplo, que la raíz no está acá entre medio. Porque fíjense que nos va a dar un dato para mano derecha y después un dato para mano izquierda. Un dato para mano derecha, no vienen todos de la derecha o no vienen todos de la izquierda, sino que viene uno de allá y después uno de acá, después uno de allá
uno de acá, va haciendo un salto. Entonces, para que la raíz esté entre medio, igual podrían fijarse en los signos, porque si la raíz, la única forma que venga un salto de la derecha y un salto de la izquierda, y que la raíz esté entre medio, es que fuera una función así. Es decir, para que esté entre medio la raíz. A eso me refiero. Para eso acuérdense siempre del teorema de Bolzano. Que los signos cambiados significa negativo da una raíz entre medio. Dígame. Profe, si la raíz estuviese donde, en el segundo caso, si la raíz estuviese justo donde se acercan al número, ahí sí, se consideraría un caso convencional. Sí. Ahí sí. Pero no es el caso. Entonces por eso no converge. Veamos estos dos, analicemos estos dos. Ya, ¿dónde comenzó acá? Aquí comenzó con el x sub 0. Entonces fíjense en la función. Si comenzó acá con el x sub 0, ahí arrojó la tangente, aquí estaría el x sub 1, pero fíjense que la imagen del x1 va a estar más lejos si es que queremos encontrar esta raíz. Entonces ahí tampoco converge. Último caso, que aquí estaría el x sub 0, si elegimos este x sub 0, bueno, esta en realidad no converge porque no tiene raíz tampoco. Si se dan cuenta, no corta en el eje X. Entonces para comenzar tendríamos que darnos cuenta de que no hay raíz ahí. No vamos a encontrar una raíz. Ustedes ya saben ver métodos para ver si es que existen o no existen raíces. Ya, entonces vamos a ver cómo elegir bien ese punto de partida, que es con el que vamos a comenzar nuestras iteraciones, ya, para que no nos pase a lo mejor estos casos, porque puede que nos pase alguno de estos casos, pero porque elegimos a lo mejor el punto de partida lo elegimos mal. Entonces vamos a ver cómo elegir el punto de partida. Acuérdense que esta es la función que vamos a ocupar, la función de iteración, que ya la dijimos. Ahí está la fórmula. Entonces, aquí mirando gráficamente. Ya. Entonces, acuérdense, fíjense los cuatro casos que podemos ver que existe una raíz por el teorema de Bolzano. Acuérdense que ¿cuál era el teorema de Bolzano? Que las imágenes de los extremos de un intervalo nos dé negativo. Ahí podríamos decir que hay una raíz entre medio de ese intervalo. ¿Y qué más tenemos que tener? Vamos a trabajar con la primera derivada. Y también vamos a ocupar la segunda derivada para elegir el punto de partida. Entonces, tiene que ocurrir que la primera derivada y la segunda derivada no se anulen en ningún punto de ese intervalo. ¿Ya? Es decir, que ambas derivadas existan. ¿Ya? Entonces, se presentan las siguientes figuras. Analicemos las figuras. La primera, esta tenemos la función. Fíjense que la primera derivada es positiva en todo el intervalo. Bueno, aquí para comenzar tenemos que, por ejemplo, la imagen de A, en este caso es negativa, porque la imagen se va hacia abajo. Aquí estaría la imagen. Y la imagen del B es positivo. Por lo tanto, la multiplicación nos da negativa y por lo tanto hay una raíz, que es esta de aquí. Entonces ahora, para elegir el punto correcto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mirar más que nada la segunda derivada.
¿ya? Pero fíjense en la primera derivada. La primera derivada, en este caso, es positiva, y aquí tenemos que recordar un poco de cálculo para mirar los gráficos. Entonces, acuérdense que cuando vieron cálculo, cuando aprendieron a derivar, también vieron que la primera derivada decía que si era positiva, si la función era creciente. Ya recuerden un poco eso porque eso se utiliza en los gráficos. Y la segunda derivada, ¿quién se acuerda que representaba? La primera representaba los intervalos de monotonía, cuando la función era creciente y decreciente. ¿De quién se acuerda que representaba la segunda? Tienen que recordar contenido pasado, porque los problemas de aplicación normalmente les colocan contenido que ya vieron. Creo, profe, si tenía un máximo relativo o algo así, parece. Ya, pero aparte, ya, está bien. Si la segunda derivada también representaba si había un máximo, dependiendo del signo que les daba. Pero aparte, cuando hacían la tablita, en la primera derivada los signos positivos representaban que era creciente, los negativos decreciente. Pero en la segunda derivada, la tablita representaba otra cosa de la gráfica. Ya, van a tener que repasar mucho, ¿no? ¿Alguien quería decir algo? Creo si se Ya. abría arriba, por si La era negativo o concavidad. positivo. Si la segunda derivada es positiva, significa que la función es cóncava hacia arriba. Y si es negativa, es cóncava hacia abajo. Eso representaba la segunda derivada. Así podemos ver gráficamente si su segunda derivada es positiva o es negativa. Porque si no, no sabríamos, al menos que tengamos la función. Pero en este caso, fíjense que no tenemos funciones escritas, sino que solamente graficadas. Por lo tanto, con lo que sabemos, tenemos que ingeniarnos para ver cuáles son los signos. Entonces, fíjense en la primera. La primera, y fíjense acá, hay un detalle, que no hay ningún punto crítico, ni extremo relativo, ni punto de inflexión entre medio del intervalo. ¿Ya? Para que no cambie el signo de concavidad o el signo de creciente-decreciente. ¿Ya? Entonces, fíjense que la primera es creciente, por lo tanto la primera derivada positiva, y va tomando la función para ser cóncava hacia abajo. Significa que la segunda derivada es negativa. Aquí. La segunda derivada es negativa. Entonces, ¿cuál de los dos puntos vamos a tomar? Si es que el A o el B. Entonces, fíjense que si tomamos el punto B para comenzar, la tangente va a quedar como por acá y a lo mejor ahí va a tomar parte de la función o a lo mejor no va a tener imagen de la función. Mientras que si tomamos el punto A, la tangente queda como por ahí mismo y se va para aquí. Entonces queda dentro del intervalo y después cada vez la tangente se va a ir acercando y se va a ir acercando y ahí se va a ir acercando la raíz. Entonces el punto óptimo a tomar entre el A y el B es el A. Ahora, ¿qué tiene que cumplir? Que la segunda derivada, si me da negativa, la imagen del A también tiene que ser negativo. Es decir, se van a dar cuenta que el punto óptimo a elegir es que la multiplicación de la imagen de ese punto que elijamos junto con su segunda derivada
nos dé positivo. Esa es la condición que vamos a poner para elegir el punto óptimo. Ya que eso me dé positivo de un intervalo. Ya, vamos bien. Entonces, fijémonos en el segundo. Ahí está el gráfico. Aquí la función también es creciente porque las tangentes que tenga esta función van hacia arriba. Por lo tanto, también la primera derivada es positiva. Pero aquí la segunda derivada es positiva porque viene de una función que fue cóncava hacia arriba, a lo mejor. Sino que me refiero a que tiene la mitad hacia la derecha, de la concavidad hacia arriba. Entonces la segunda derivada es positiva. Entonces en este caso, la imagen de A también es negativa, la imagen de B es positiva, pero aquí sería más óptimo elegir como punto inicial el B. ¿Y por qué también? Porque se cumple eso, que la segunda derivada, que en este caso es positiva, y la imagen de B es positiva, la multiplicación me da positivo. Ahora en el tercero, fíjense que los cuatro son como las cuatro opciones que podría estar la gráfica. Y aquí obviamente elegimos el B porque las tangentes se van acá mismo. Se van acercando a la raíz. Mientras que si elegimos la A y empezamos acá, la tangente y a dónde irá a cortar en el gráfico. Fíjense en el tercero. Tenemos que en este caso va a ser decreciente. Las tangentes se van hacia abajo, por lo tanto la primera derivada es negativa y la función es como la otra mitad de la que es cóncava hacia arriba, por lo tanto la segunda es positiva. Entonces, en este caso la imagen de A es positiva, la segunda derivada es positiva, por lo tanto elegimos el punto A para comenzar. Y la cuarta opción, tenemos una función que es decreciente y es cóncava hacia abajo, es la mitad de la concavidad hacia abajo. Por lo tanto, su segunda derivada es negativa y vamos a comenzar con el punto B, porque ahí se cumple que la imagen es negativa y como la segunda derivada es negativa, profe, la multiplicación da positiva. Ahora sigue. Profe, disculpe, profe, me distraje en las últimas dos cuando estaba explicando de por qué eligió el A y el B. Por eso lo quería explicar, no, por favor. Más atento, Gaspar. Por la segunda derivada. Esta es cóncava hacia arriba, por lo tanto la segunda derivada es positiva. Y como la imagen de la es positivo, se elige el punto A. Tienen que fijarse en esto, en que la multiplicación de la imagen con la segunda les tiene que dar el positivo. Y la última, la segunda derivada, esta es cóncava hacia abajo, por lo tanto la segunda derivada es negativa. Y la imagen del negativo está en el B. Por eso se elige el B. Ahí da la multiplicación positiva. O sea, en conclusión, viendo los cuatro tipos de grafos que pueden ocurrir, tienen que fijarse en que la multiplicación de la imagen con su segunda derivada sea positiva. Esa es la conclusión. ¿Ya? ¿Todos claritos? Esa sería la condición para elegir cuál va a ser nuestro punto de inicio. Y recuerden que obviamente en ese intervalo no tiene que haber puntos críticos, ni relativos, ni de inflexión para que no cambie la concavidad o la función que sea creciente o decreciente. Entonces aquí está resumido. Si tenemos un intervalo A, B, vamos a ver
la imagen de A, vamos a ver la segunda imagen de A, si esa multiplicación me da 0, o sea, me da positivo, elegimos el A. Pero si la imagen de B con la segunda derivada de B me da positivo, entonces elegimos el B. Ahí vamos a tener que ver cuál elegimos. Yo creo, todavía no sabemos, pero yo creo que si van a ocupar el método Newton-Raphson, si fuera para la prueba tendría que darle el punto inicial. ¿Para qué? Para que todos tengan el mismo punto inicial. Ya, porque a veces pueden elegir distintos puntos iniciales, porque también podrían elegir, si tenemos un intervalo, supongamos tenemos un intervalo. A ver. Aquí. El del medio. Supongamos tenemos ese intervalo. El A, B. Pero eso no significa que, por ejemplo, no podamos elegir este de aquí. Supongamos sea un C. Porque ese de ahí también va a cumplir que la imagen le va a dar positiva, al igual que la segunda derivada. Entonces también lo podríamos elegir porque tenemos Excel. Como tenemos Excel, podemos fácilmente mirar las imágenes de un cierto intervalo, todos los puntos que están en ese intervalo, mirar la imagen y ver cuál se acerca más. Entonces podríamos a nuestra conveniencia elegir un punto que está más cerca y nos va a ser el método más corto. Se puede. No significa que no, es ese intervalo y esos dos valores y no puede ser otro. No, sí se puede. Si ustedes quieren tratar de achicar el procedimiento, podríamos elegir uno más antes. Y la diferencia es que va a converger, pero va a converger más rápido que el B. ¿Por qué? Porque está más cerca que la raíz. Y también cumple que la segunda derivada, con su imagen, da el positivo. ¿Ya? Entonces, también está esa opción. Ahí tendría que ser el intervalo AC. Pero yo pude haberles dado el intervalo AB, pero ustedes dicen, podría elegir uno más cercano. Sí se puede. Entonces, por eso a veces uno tiene que colocarle cuál queremos que resuelvan para que después revisarse, más que nada. Y este es un teorema más que nada que sí garantiza la convergencia, porque si se dieron cuenta a veces puede elegir que converja o no converja, pero este garantiza la convergencia, pero no es una condición necesaria, ya tengan cuidado. Si ocurre este caso, ya, ustedes aseguran que va a converger su ejercicio. Pero si no ocurre, no significa que no vaya a converger. A eso me refiero. Y que es la regla de Fourier. ¿Y qué nos dice? Que si tenemos una función continua, bueno, ya sabemos, existe la primera y la segunda derivada. Si la multiplicación de las imágenes del intervalo da negativo, ¿para qué? Para asegurarnos que hay una raíz. Si tenemos que la primera y la segunda derivada es distinto de 0 y que mantienen el signo para todo x perteneciente a A, B. Es decir, si tenemos un intervalo y que en ese intervalo su primera y su segunda derivada mantienen el signo, es decir, ambos son positivos o ambos son negativos, que en este caso, de los 4 casos, podría ser acá, ambos mantienen el signo, y acá, ambos mantienen el signo. Entonces, ¿qué nos dice? Y mantiene el signo para todo. Entonces, existe una única raíz de la ecuación en dicho intervalo y se puede garantizar la convergencia del método Newton-Raphson.
tomando como valor x sub 0 el extremo del intervalo en que la función y su segunda derivada tiene el mismo signo. O sea, en conclusión, la condición extra que tiene este teorema es que la primera y la segunda derivada mantengan el signo en todo el intervalo. Es decir, si la primera derivada en todo el intervalo da negativo, la segunda igual. Si da positivo, la segunda igual. Si ocurre en eso, ustedes pueden garantizar que va a ser convergente, el método de Newton-Raphson. ¿Ya? Pero como les digo, no es necesario para realizar el ejercicio y para que exista una convergencia. Puede ocurrir que no ocurra esto, igual sea convergente, como este caso, o como el tercer gráfico, que estos dos igual van a converger, eligiendo esos x sub 0, como esos dos. ¿Ya? Solamente que vamos a tener que resolver el ejercicio e ir viendo que converge. Pero también van a converger. Ya, entonces vamos al ejercicio en sí. Vamos al ejemplo. Fíjense que en este les voy a dar el intervalo y el valor inicial para que primero veamos cómo vamos resolviendo el ejercicio. Ya está resuelto y el otro los vamos a desarrollar con, bueno, acá igual les puse la tablita que arroja el Excel. Entonces, por ejemplo, si tenemos esa función, igual la vamos a analizar con el Excel para que vayan trabajando, por si les quedan dudas. Entonces tenemos esa función, f de x igual a x cuadrado menos coseno de x menos 1. Y esta ecuación tiene solución en ese intervalo, en el 1,2. Entonces debemos tomar una aproximación inicial, digamos x sub 0 el 1,5. Entonces, fíjense que no se eligió ni el 1 ni el 2, sino que el 1,5. ¿Ya? Por eso les digo, puede ocurrir que les dé un intervalo, pero que no elija ninguno de sus dos extremos. Elija uno que está entre medio. ¿Ya? También puede pasar. Entonces podemos fijarnos en la tablita. Vamos realizando la tablita para que nos vayamos dando cuenta. Espérenme. Voy a buscar aquí. Ahí está. No, pero vamos a hacer otra tablita nueva. Levantamos para el lado. Ahí. Ya, entonces, ¿cuál era nuestra función? X cuadrado. No sé por qué. Déjenme sacar esto de aquí. Ahí sí. Ya, x cuadrado menos coseno de x menos 1, ¿no? Voy a escribir la función. Cuadrado menos coseno de x menos 1. Ya, esa es nuestra función que vamos a trabajar. Voy a escribir el intervalo para que analicemos todo el intervalo. 1,2. Va, 1,2. Ya, entonces vamos a analizar solamente, vamos a ver ese intervalo, veamos cómo nos dan los signos de las imágenes, la primera derivada y la segunda derivada. Entonces, como vamos a analizar el intervalo del 1 al 2, voy a escribir 2, 1,9, 1,8, 1,7, 1,6, 1,5, 1,4, 1,3, 2, 1. Entonces, acá voy a sacar la imagen. La imagen del X. Entonces vamos a escribir la fórmula de la función. Vayan calculando la primera y la segunda derivada de esa función, que es x
en este caso 2, al cuadrado, menos coseno de x, ese mismo 2, cerramos paréntesis, menos 1. Ahí está su imagen. Ahí tenemos todas las imágenes. Voy a ver si puedo agrandar un poquito. Ah, sí, ahí está. Para que los que están en el celular lo vean más cerca. Ya, ¿cuál es la primera derivada? ¿Qué me la dicta? Ahí. Ya. Vamos, para que vayamos trabajando en conjunto. Profe, creo que es 2x cuadrado más seno de x. Ya. 2x, hasta ahí vamos bien. El cuadrado, Ah, perdón, profe, se me pasó el cuadrado, va inconsciente. Y creo que era seno. más seno. X. Entonces esa es la fórmula que es la primera derivada. Entonces vamos a escribir igual 2 por x, ahí está nuestro x, seno de x. Ahí está. Igual. Ahí estaría nuestra primera derivada. Y a la segunda, necesitamos la segunda igual. ¿Ya quién me va a decir, otro alumno, que me diga la segunda derivada? Dos más coseno. Ya, a ver. 2 más coseno de x. Bien. Derivada fácil, así que no deberían tener problema. Entonces vamos igual. Sería 2 más coseno, y en este caso de x, que ahí está, igual. Ya. Y ahí tenemos la segunda derivada. Ah, y que necesitamos la multiplicación de la imagen por la segunda derivada. Entonces va a ser igual a la multiplicación de la imagen, aquí está, por la segunda derivada. Ya. Entonces fíjense que tenemos el intervalo 2,1. Ahora, ¿por qué elegimos el intervalo 2,1? Porque fíjense en el 2 y fíjense en la imagen del 1. ¿Por qué no podemos elegir un intervalo antes del 2,1? ¿Quién me puede decir la respuesta? ¿Por qué no podemos elegir del 2 al 1,6? Porque serían del mismo signo. Bien, porque no habría una raíz entre medio, porque nos daría positiva la multiplicación de la imagen. Muy bien, porque eso es lo primero que tienen que fijarse. Que su imagen en el intervalo estén de distintos signos, si no, no les garantiza que hay una raíz entre medio. ¿Ya? A pesar de que se eligió el 1,5, no podrían achicar su intervalo del 1 al 1,6. Estaría incorrecto porque no me están garantizando que ahí hay una raíz. ¿Ya? Entonces por eso se eligió el intervalo del 1 al 2. Por sus imágenes. Negativo, positivo. Tenemos listo el intervalo. Ahora, podríamos elegir o el 1 o el 2 para comenzar nuestra iteración. En este caso, el que sería más óptimo sería aquí, el 2. ¿Por qué? Porque la multiplicación ahí es donde nos da el positivo. Aquí abajo nos da negativo. Por lo tanto, no nos serviría comenzar con el 1. ¿Podríamos comenzar con el 2? Sí. ¿Podemos comenzar con el 1,5 como nos dice el ejercicio? También. Porque también la multiplicación nos da positivo. Entonces,
sí podríamos comenzar también con el 1.5, con el 1.6, con el 1.7, con todo eso hacia arriba. Con el único que no podríamos comenzar sería con el 1, porque ahí no se cumple que la multiplicación nos dé el negativo. ¿Ya? Entonces, el ejercicio en específico nos dice que comencemos con el 1.5. Entonces vamos a comenzar con el 1.5. Lo voy a hacer. Ya, no sé cómo pinté ese cuadrito amarillo. No soy tan experta en el Excel, solamente para la fórmula. Voy a hacerla al lado. Ya, entonces, ¿cuál sería nuestra función? Que sea la iteración que vamos a aplicar, la fórmula. Entonces sabemos que nos va a dar el I más 1, que es el término siguiente. Y eso vamos a tener que aplicar, acuérdense, el punto anterior menos, y aquí va una fracción, que es la imagen del punto anterior, dividido en la primera derivada del punto anterior. Esa es la fórmula que tenemos que aplicar ahí. Esa es nuestra fórmula de iteración. Esa es la que vamos a ocupar. Aquí hay un I mayúsculo. Ya, entonces podemos escribir toda la fórmula inmediatamente o podemos escribir por separado. Es decir, calcular la imagen, calcular la derivada. Aquí no es el F, es el punto. Y bueno, y el punto. Entonces, vamos a calcular, lo voy a calcular por separado, ya para tener un orden. Entonces, el punto con el que voy a comenzar, como el ejercicio nos dice, el 1.5. Entonces, ¿qué necesito de ese 1.5? Necesito, bueno, el punto ya lo tengo, necesito su imagen y necesito su primera derivada. Por lo tanto, para la imagen va a ser igual. Entonces vamos escribiendo la fórmula. Espérenme. Ya, igual. Entonces nuestra fórmula era el X, es decir, el 1.5 al cuadrado menos coseno de 1.5 y menos 1. Ahí está. La imagen del 1.5. Luego de la primera derivada, que era el igual 2 por X. Me avisan si me equivoco en algún momento. La idea es que vayan copiando al mismo tiempo. Luego, seno. Ya. Y eso nos daría la primera derivada. Entonces, vamos a comenzar con la iteración. El término siguiente. Todo esto de aquí van a ser los términos siguientes. Por lo tanto, va a ser igual al punto anterior menos la imagen del punto anterior dividido en la primera derivada del punto anterior. Y ahí estaría. Fíjense aquí. Ahí tienen la imagen de la iteración que ya vamos calculando. Comenzamos con el 1.5. Calculamos su imagen. Después nos da el 1.2. Calculamos su imagen.
Después tenemos el 1.17, calculamos su imagen. Y después ya tenemos el 0 exacto. Entonces, ¿qué significaba cuando la imagen nos daba el 0 exacto? Que ahí estaba la raíz, ¿no? Bien, que ahí está la raíz. Y la encontramos inmediatamente. O sea, ahí está la raíz exacta. Bueno, la que arroja el programa que con esa cantidad de decimales. Porque hay otros programas que tienen mucho más decimales. Pero aquí estaría la raíz exacta. Ahora, probemos, ¿ya? El Excel está para que podamos probar inmediatamente otros números. Voy a cambiar. Si hubiese comenzado con el 2, porque ese era uno de los números del intervalo. Entonces, si hubiese comenzado con el 2, ¿qué hubiese ocurrido? ¿Vieron qué pasó? Voy a devolverme. Ahí. Del 1.5, y si hubiera empezado con el Es la 2. misma raíz. Es que la raíz va a dar la misma, sí o sí. No puede dar una distinta, si no estarían algo haciendo mal. La única diferencia, que es pequeña, aquí está la solución con la imagen 0. Va, igual tengo que moverme para allá. Ya. Pero si la cambio por el 2, mira, ahí va. Lo único que hizo es que la imagen donde da el 0 da en una iteración más. Esa es la única diferencia. Fíjense que ahora va a subir. O sea, el 1.5 significa que estaba más aproximado a la raíz. Fíjense que si pongo en vez del 2 y el 1.5, ¿dónde está el cambio de signo de imagen? Acá. Coloco, me comí un decimal, el 1.1. Este tendría que ser el 1.1. Después recién va el 1. Ahí. Ya, fíjense que si elijo el 1.2, que también lo puedo elegir, veamos qué ocurre con el 1.2. ¿Se dan cuenta que ocurre caso contrario del 2? Que la raíz se calculó mucho más rápido. En 1, en 2, en 3 intervalos. ¿Ya? Entonces, obviamente, entre más cerca cuando está el cambio de signo de las imágenes, porque ahí significa que la raíz está entre medio, vamos a encontrar la solución más rápida. Que si elegimos uno que está más lejos. Esa es la única diferencia. Pero si se dan cuenta, el método es rápido. Analicemos, por ejemplo, ya que estamos aquí con la fórmula escrita, podríamos ver el ejercicio que hicimos en la clase pasada. Déjenme buscarlo para ver qué ocurre con este método. ¿O alguien tiene anotado por ahí cuál fue el que hicimos del método de bisección? A ver. Si alguien lo tiene, me lo dicta. Si no, lo vamos a buscar. Newton. Aquí está el método de bisección. Ese fue el que hicimos, ¿cierto? Sí. Este era este.
X por e elevado a x menos 1 igual a 0. No lo he hecho por el método de Newton, así que lo vamos a ver ahora. A ver qué ocurre. Entonces, esa función era x por e elevado a x menos 1. Esa era nuestra función. Entonces, ¿qué tenemos que cambiar? Veamos esta primera parte, que es donde vemos el punto que vamos a elegir. Aquí tendríamos que cambiar la fórmula. Sería x por... Ya, voy a borrar todo mejor. Entonces sería igual a x por... Se escribía exponencial de x menos 1. Ah, pero nuestro intervalo era otro, ¿cierto? Sí, porque acá nos da todo positivo. Voy a cambiar. Que era el 0,1. Entonces aquí el 1, 0,9, el 0,8, el 0,7, el 0,6, el 0,5, el 0,4, el 0,3, el 0,2, el 0,1 y el 0. Ya. Entonces nuestra primera derivada en este caso, ¿cuál sería la primera derivada? ¿Quién me la dicta? Ustedes tienen que saber derivar. Acuérdense que la función es x por e elevado a x menos 1. Vayan resolviendo ustedes, ¿eh? Ya voy a esperar hasta que me dicen cuál es la primera derivada. Apúrense, sí, que tenemos clases hasta las 11:45 solamente. Todavía falta ver los ejemplos cuando no conversen. Profesora, sería e elevado a x. ¿Solamente eso? 1 por e elevado a x. Le falta ¿Por qué? Ah, ¿verdad que derivada de la multiplicación. Pero sería x por e elevado a x. Ya. X por e elevado a x, ¿me dijo? 2x. 2x. X por e elevado a 2x. No. X por e elevado a 2x. Profe, Ujú. X por elevado es a x más elevado a x. de x menos 1, Ya, Euler a la ahí- x menos 1 más x Euler. No, ¿cómo era? Ya, el Matías ya la dijo ya. Ahí. E elevado a x. Vamos, no les puede costar la derivada. No lo voy a tener que devolver. E elevado a x
más x por e elevado a x. Ya vayan viendo cuánto le queda a la segunda, mientras voy escribiendo la fórmula. Entonces va a ser igual a e elevado a x, por lo tanto, exponencial de el x más x por exponencial de x. Por acá un paréntesis por si acaso. Ahí. Aquí. Ya. Ya, ¿cuánto va a ser entonces la segunda? Voy a borrar aquí porque si no después se van a confundir con eso. Denme la resumida, Matías. X por e elevado a x Ya, más 2e elevado a x. ya, muy bien. 2e elevado a x. Ya, vamos a escribirla entonces. A ver qué nos queda. Paréntesis x por tal de x. Si los paréntesis de la multiplicación más 2 por exponencial de x. Y estaría, entonces aquí estaría. Ya, voy a cambiar los colores, sí, porque ya. Entonces ahora tenemos que va del intervalo 1 al 0 porque cambiamos la función del ejemplo. Ahora nuestra función es x por e elevado a x menos 1. Ahí están sus derivadas. Y estamos analizando el intervalo solamente. Entonces fíjense que del 0 al 1 sí hay raíz porque uno es positivo y el otro, la imagen es negativa. Entonces tenemos que fijarnos en la multiplicación donde nos da positivo, que sería esta parte de arriba. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando del intervalo del 1 y el 0, podríamos elegir el 1. Ahí. Con uno de los extremos del intervalo. Entonces, si elegimos el 1, ¿qué nos va a quedar? El 1, pero acá igual tenemos que cambiar la función. Pero la voy a llegar y la voy a copiar de aquí, ¿no? La imagen, pero del H6. Ya. Desde B6 va el H. Ahí estaría x por exponencial de x menos 1. Está la imagen. Y la primera derivada, que era esta de aquí, también la voy a copiar. Bueno, no escribir de nuevo. Ah, espérenme, que se me borró la fórmula. No. Pero en vez de H6 dijimos que iba el... Ah, no, está bien. En vez de B6 iba el H6. Ahí está. Ya, creo que algo se me borró. .7182, porque esa no era la solución.
H6 por a ver. Déjenme verificar. Como 78, 5,43. De aquí. Ah, ya se me copió el 1 sin fórmula. No, no de aquí. En el de abajo. Ese es el H6. H9. Ya, hay un error por ahí. ¿Eh? Estoy viendo cuál es. Este es el H6. Miren los exponenciales. 6. Creo que salió H9 por la exponencial del H9. Ya parece que no converge, ¿eh? A menos que me haya equivocado en algo en escribir la fórmula. Lo realizaron en su Excel. Alguien que esté ocupando el Excel igual. Tienen que ir trabajando igual para verificar los resultados. H6 por la exponencial de H6 menos 1. Y la primera derivada sería la exponencial. No, sí, la primera derivada. La exponencial de H6 más H6 por la exponencial de H6. Estaría bien. Sería el H7. Ya. Aquí es donde está el problema. Ya. Ya sé dónde está el problema. Está acá. Escribí mal la fórmula. Porque puse allí en la fórmula del método. Que era el dato anterior. No se dieron cuenta que copié la imagen. Menos la imagen del dato anterior dividida en la imagen de la derivada. Ahí estaba mal copiada la fórmula. Este de aquí. Ya. Ahí sí, porque recuerdo que la solución era 0,56 y algo. Déjenme verificar. Ah, pero no la escribí. No, porque acá da 0,57. ¿Alguien se acuerda de la clase pasada? Que cuando llegamos a la iteración, creo que era como la iteración 50 o Creo que era la 52, profe. 52. A ver. Acá debería estar. Ah, no. ¿Verdad que es el doble? Acá debería estar. Ya, aquí está. Connie tiene
Poca memoria. Que ahí está. 0,56. ¿Están anotando los datos de su cuaderno? Tienen que anotarlos. Porque yo no le estoy dando el Excel. Ahí más o menos dijimos, y si seguíamos avanzando, llegamos a la solución correcta, pero era 0,56. Fíjense que ahí ya se está repitiendo. Punto medio. Ahí el punto medio ya se está repitiendo, 0,56, 71, 43, 29. Y acá dice 0,56, 71, 43, 29. Ahí está. ¿Y en cuántos pasos se sacó? 1, 2, 1, porque ahí comenzamos 2, 3, 4. En 5 pasos, y el otro era como en la iteración 50. Bueno, pongámosle 30. Ya 30 ya es mucha diferencia. Ya, ¿quedaron claros con el método? Con este nuevo método. ¿Se dan cuenta que es más rápido? Y ahora pueden consultar o decirme lo que quieran. Acabamos de analizar dos ejemplos distintos. Matías, ¿quería decir algo? No, profe, sí se entendió. Ya. Ya, entonces este es el método de Newton-Raphson. ¿Ya tienen alguna duda que quieran consultar? Vayan tomando nota. O realizándolo Excel al mismo tiempo. ¿Alguien está trabajando con Excel en este momento? No, ninguno. Ya, ¿ven? Si tienen el computador tienen que ir trabajando con el Excel al mismo tiempo, porque para que vayan viendo si ingresan bien las fórmulas, si saben cómo ingresarlas, todos esos detalles no los dejen para el último momento. Ya, entonces vamos a volver al PDF. Ah, estaba acá. Ya, ahí está. Ya, entonces eso lo analizamos todo solamente mirando el Excel. Ahí está la fórmula. Ahí las fórmulas están escritas paso a paso. Para que después lo vean. Ahí tienen otro ejemplo. Pueden mirar. También está en su fórmula. Está todo escrito en el Excel. Ya, pero me interesa que veamos estos contraejemplos que existen también. Entonces, fíjense. Sucesión divergente. O sea, que no converge a la solución. Como les dije, también pueden haber ejercicios que ocurran. Por ejemplo, si tenemos esta función, x por e elevado a menos x igual a 0. Y le aplicamos el método de Newton con x sub 0 igual a 2. Entonces, obtenemos una solución divergente. Miremos. Se comenzó con el x sub 0 igual a 2. Luego siguió el 4. Luego el 5,33333. Después el 6,56, el 7, el 8, el 10. Si se dan cuenta, cada vez que se va haciendo la iteración, el número se va alejando. Al 6, al 7, al 8, y yo supongo que si se sigue, se va a ir al 12 o al 11, al 12. Pero no hay
como que se esté acercando a un número. No hay una cercanía de número. Pero ¿qué ocurre? Por ejemplo, si comenzamos con el x sub 0 menos 0,4. Entonces, obtenemos una rápida convergencia. Y ahí nos podemos dar cuenta. Después del menos 0,4 está el menos 0,1, después el menos 0,01, después el menos 0,0001, y aquí va a ir el menos 0,000001, es decir, 8 veces, después menos 16, después menos 31, entonces cada vez se va acercando al 0. Es decir, ahí podríamos decir, porque ya acá tiene menos 31, 0, bueno, como menos 30. Ahí podríamos decir que se está acercando al 0. Entonces, puede ocurrir que haya sucesiones que ocurra que a lo mejor elegimos mal el número con el que comenzamos y que diverja. Entonces elegimos uno mejor y converge. O pueden ocurrir situaciones que no converja. Sea el que elijamos no converja. Por ejemplo, este segundo caso. Fíjense en este segundo. Tenemos esa función, que es la del seno de x. Que es la gráfica de la del seno de x. Entonces, valor absoluto, los x que elijamos que sean menor a pi medio, es decir, a 90 grados. Entonces, esta ecuación solo tiene la solución, no están dando la solución, nos están diciendo que esa tiene solamente aquí la raíz, en 0. Pero fíjense que si queremos realizar el esquema iterativo y tomamos el x sub 0, tal que tangente de x sub 0 sea igual a 2 veces x sub 0, es decir, acá. Si tomamos aquí el x sub 0, aquí estaría la imagen del x sub 0. Fíjense que la tangente de este x sub 0 se iría para allá. Luego, si tomamos la imagen de este menos x sub 0, ¿hacia dónde sería? Hacia allá. Y después, de nuevo. Y a eso se le llama signo. Entonces, ahí estamos en un ciclo que no van a poder salir porque les va a dar el mismo valor, luego el otro, y por lo tanto no van a encontrar la solución. Es por eso que es importante que elijan bien su número con el que comiencen. ¿Ya? No elijan cualquiera. Tienen que elegir bien el número con el que quieren comenzar. Ahora, ¿cuál es lo malo de haber elegido, por ejemplo, si se dan cuenta, si elegimos el x sub 0, este de aquí, este sería para allá, su imagen estaría fuera del intervalo, por eso después este se va para allá. Pero fíjense que entre medio de este intervalo también hay un punto de inflexión. No sé si lo pueden ver, pero hay un cambio de concavidad. Entonces ahí también hay que tener cuidado. Entonces tienen que saber bien elegir con el número que comienzan para que la solución converja y no le ocurran estos dos casos que aquí al elegir un mal x diverge y aquí se va en un ciclo. ¿Ya? Entonces se tiene que realizar esa tablita que hacemos en Excel para mirar bien las imágenes. Primero que las imágenes sean de distintos signos. Luego que la multiplicación nos dé
el signo positivo. Ya chicos, ¿tienen alguna duda? Con este método. No, profe, ninguna. ¿No? Ya. Entonces vamos a dejar hasta acá. Entonces ya pasamos todo lo que es el segundo método. Ya, aquí tienen un ejemplo distinto para que lo analicen. Y bueno, más los que vimos en el Excel. Ya, así que vayan tomando notas sobre todos los ejercicios que desarrollamos. Por último, la función, para que después la realicen o traten de estar con el Excel para que vayan realizándola en el mismo momento, porque así si yo me equivoco y a ustedes les da algo distinto, me puedan avisar de inmediato y no quede el error ahí grabado y después nos demos cuenta que hubo un error. Ya, así que ya nos vemos la próxima semana. Cuídense. Chao. Chao, Chao, profe. chao, Profesora, Chao. chao. chao.